Buenas, mi nombre es Abril Cotelieso, soy la estudiante de Pensamiento y en este video voy a exponer todo lo que fue mi proyecto titulado Sin voz pero con alma, una mirada profunda a la sobrepoblación animal urbana en Santa Cruz de la Sierra. Para empezar tenemos la introducción, que en Bolivia la sobrepoblación animal se ha convertido en un desafío importante para las ciudades y Santa Cruz no es la excepción. El aumento de perros y gatos en situación de abandono genera problemas de salud pública, riesgos en la vía pública y sobre todo un profundo impacto en el bienestar de los propios animales. Ante esta realidad, muchas organizaciones y refugios trabajan día a día para brindarles atención, protección y una oportunidad de vivir con dignidad. Como grupo, entendimos la necesidad de involucrarnos y aportar desde nuestra propia responsabilidad social. Por eso decidimos colaborar con el refugio Angelitos de Edgar, un espacio que rescata, rehabilita y cuida animales que han sido abandonados o maltratados. Nuestro objetivo no solo fue ayudar, sino también dejar una huella positiva que inspire a involucrarse y generar un cambio real en la comunidad. A lo largo de nuestras visitas al refugio pudimos conocer de manera directa las condiciones en las que viven muchos de los animales rescatados. Lo primero que notamos fue que la mayoría de los perros estaban expuestos al clima extremo, especialmente al sol, porque el lugar no contaba con áreas sombreadas ni estructuradas que protegieran el calor. Varias zonas estaban deterioradas y muchos animales presentaban señales de abandono previos, desnutrición, lesiones visibles, miedo constante y un estado general de estrés. Conversamos con las personas que trabajan en el refugio y entendimos que hacen un esfuerzo enorme con muy pocos recursos. El espacio físico es amplio, pero no cuentan con el presupuesto necesario para construir techos, mejorar las jaulas o implementar áreas más cómodas para los animales. Este panorama nos llevó a pensar de una forma más concreta y realista de contribuir. Como grupo decidimos enfocarnos en una intervención que pudiera transformar, aunque sea de manera gradual, el ambiente del refugio, incorporar árboles, plantines en distintos puntos del terreno y antes de comenzar revisamos el lugar para identificar qué zonas eran las más adecuadas y donde podíamos generar mucha más sombra en el futuro. Durante nuestra primera visita al refugio tuvimos la oportunidad de involucrarnos de manera directa con el funcionamiento del lugar y con la realidad que enfrentan diariamente los que administran. Apenas llegamos nos ofrecimos a colaborar en las tareas más urgentes, que en ese momento eran principalmente labores de limpieza, lavamos platos, organizamos recipientes, retiramos desperdicios, limpiamos alrededor de las jaulas y ordenamos áreas que estaban desatendidas debido a la gran cantidad de trabajo que tiene el encargado. Ese primer acercamiento manual nos permitió comprender las actividades más sencillas que requieren mucho tiempo, esfuerzo y constancia en un refugio que funciona con recursos muy ilimitados. Mientras trabajábamos, conversamos con el dueño del refugio para entender mejor cómo se vive el día a día en un espacio que alberga tantos animales en situación de abandono. Él más o menos nos explicó que mantener el refugio funcionando implica enfrentarse a muchas dificultades, como falta de apoyo económico, sobrecarga de animales, escasos recursos para alimentación, medicinas y mantenimiento general, y la necesidad constante de reorganizar espacios para que todos los animales puedan convivir de manera segura. Esta charla nos dio una visión mucho más completa del panorama y nos permitió identificar que los problemas del refugio no se limitaban solo a la falta de dinero, sino también a la necesidad de planificación, estructura y apoyo externo. En esta visita inicial también intentamos observar qué problemáticas podíamos trabajar como proyecto. Al observar con detenimiento la fotografía que se muestra, se evidencia que una de las principales dificultades del lugar era la ausencia total de sombra en los espacios donde permanecen los animales. En la imagen se puede ver cómo el sol incide directamente sobre las jaulas y el terreno, creando un ambiente extremadamente caluroso y poco adecuado para el bienestar de los perros. Este detalle, que podría parecer sencillo, representa un problema serio si se considera que en Santa Cruz, que es una de las regiones más calurosas, a veces se superan los 35 grados. La falta de áreas sombreadas no solo genera incomodidad, sino que también puede causar deshidratación, agotamiento, quemaduras por el calor de los metales y un estrés constante en los animales.
Además, al no existir árboles ni estructuras que regulen la temperatura, el refugio se convierte en un lugar muy hostil durante gran parte del día. La fotografía refleja exactamente esa realidad, un espacio muy amplio pero expuesto y seco, sin protección natural contra el sol. Em, Durante nuestra experiencia en el refugio nos dimos cuenta de que había muchas necesidades, pero una de las más importantes era mejorar los espacios verdes para los animales y el entorno en general. Por eso una de las herramientas principales que utilizamos fue la recaudación de fondos, enfocándonos específicamente en conseguir dinero para comprar plantas que queríamos sembrar. Decidimos concentrarnos en esto porque, aunque hubiera otras cosas que podrían necesitarse en el refugio, mejorar el área verde era un problema concreto que podíamos abordar con los recursos que podríamos reunir. La recaudación nos permitió planificar mejor qué especies adquirir, cuántas plantar y cómo distribuirlas en los espacios disponibles. Además, otra estrategia que resultó muy valiosa fue pedir ayuda a nuestros compañeros para decidir qué árboles y plantas eran las más adecuadas para poder plantar en el refugio. Sus opiniones nos ayudaron a elegir especies que se adaptaran al clima, al espacio y a las necesidades del refugio, haciendo que la elección fuera mucho más acertada y consciente, y también permitió que más personas se involucraran en el proyecto, fomentando la colaboración y el sentido de la comunidad en torno al cuidado de los animales y el espacio. Una vez que logramos reunir los fondos necesarios, nos enfocamos en planificar qué plantas y árboles íbamos a plantar y en los lugares que iban a ser más estratégicos. Cuando llegó el momento de la plantación, todos trabajamos juntos, coordinando nuestras tareas para sembrar de manera eficiente y ordenada. Prestamos especial atención a los lugares estratégicos dentro del refugio donde colocar cada planta, pensando en su crecimiento futuro y en cómo podrían ofrecer más sombra, generando espacios frescos y protegidos para los animales. Esta planificación fue muy fundamental para nosotros porque cada árbol debía cumplir una función práctica además de estética y debía colocarse considerando su tamaño, orientación y la luz solar que iba a recibir. Además, nos aseguramos de proteger cada planta mientras se fortalecía, colocando alrededor pequeñas estructuras de madera que funcionaban como barreras contra golpes accidentales, pisadas o cualquier otro daño que pudiese generarse. Y esta medida nos enseñó la importancia de cuidar cada detalle y de ser responsables con lo que sembrábamos. Cabe recalcar que las maderas que utilizamos para proteger las plantas eran parte de la chatarra que había en el refugio, así que cumplimos, se podría decir, dos tareas, que fue también limpiar un poco el área donde los perros andan todo el día, porque son bastante curiosos y se suelen subir, tienen muchos clavos, se pueden llegar a lastimar, entonces nosotros también cumplimos la tarea de poder limpiar y también reutilizar esas maderas para poder cuidar las plantas. En este proceso pudimos combinar la planificación, la colaboración y la acción práctica. Aprendimos cómo un esfuerzo conjunto puede transformar un espacio y generar un impacto positivo. Esta experiencia nos permitió no solo aportar al refugio, sino también reflexionar sobre la importancia de pensar estrategias bien hechas y involucrar a otros y cuidar de los recursos y seres vivos a nuestro alrededor. Después de haber recaudado los fondos necesarios y haber decidido, con la ayuda de nuestros compañeros, qué plantas y árboles serían más adecuadas para el refugio, comprendimos que era fundamental contar con asesoramiento profesional para asegurarnos de que nuestro trabajo tuviese éxito y que las plantas pudieran crecer sanas y fuertes. Por eso decidimos acudir a la ABT, que es la Autoridad de Bosques y Tierras, buscando especialistas que pudieran orientarnos sobre las mejores técnicas de plantación y cuidado. Al llegar fuimos recibidos por profesionales que nos explicaron en detalle todo el proceso de plantar correctamente cada especie. Nos enseñaron cómo preparar la tierra antes de sembrar, asegurándonos de que estuviera suelta, limpia y nutrida para que las raíces pudieran desarrollarse sin obstáculos. También nos mostraron la profundidad adecuada para cada tipo de planta, cómo ubicarla para que tuviera suficiente luz solar y espacio para crecer, y cómo colocarla de manera que resistiera el viento y otros factores ambientales. Todo esto nos permitió comprender que plantar no es solo enterrar una planta en la tierra,
sino pensar en cada detalle que influye en su entorno a futuro. Además, los especialistas nos explicaron el proceso de riego correcto, algo que resultó fundamental para nuestro proyecto. Nos indicaron la frecuencia con la que debíamos regar cada planta según su especie, la cantidad de agua necesaria para que no se escarchara ni se secara, y cómo identificar señales de que las plantas necesitan más o menos riego. Aprendimos que un riego bien planificado es clave para que las plantas crezcan fuertes y saludables, y que este cuidado no termina solamente cuando lo plantamos, sino que es un cuidado que requiere tiempo, mucha atención constante durante los primeros meses de crecimiento. También queremos destacar que como un gesto de apoyo al refugio y en sí a nuestro proyecto, los profesionales de la ABT nos regalaron muchas plantas adicionales, lo que nos permitió ampliar muy significativamente la cantidad de vegetación que pudimos aportar al refugio. Esto no solo nos ayudó a mejorar los espacios verdes, sino que también nos motivó a seguir cuidando y planificando nuestro trabajo de manera consciente. La visita a la ABT tuvo un valor enorme para nosotros, no solo por los conocimientos prácticos y los recursos que recibimos, sino también por la experiencia de interactuar con expertos y aprender directamente de ellos. Nos permitió entender la importancia de la planificación, la técnica y el cuidado constante. Y gracias a esta experiencia llegamos al refugio con un plan claro y seguro. Sabíamos cómo plantar cada especie, dónde ubicarla para que ofreciera sombra y contribuyera al bienestar de los animales, cómo regarla adecuadamente y cómo protegerla mientras se fortalecía. Esto hizo que nuestra plantación no solo fuera efectiva desde el principio, sino sostenible a largo plazo. Personalmente fue la primera vez que tuve una experiencia así con especialistas en la vegetación y la verdad que aprendí muchísimo, fue muy interesante y tuvieron un gesto muy lindo en regalarnos plantas, incluso para llevar al refugio y también para llevarnos a nuestros hogares. Yo me llevé una para mi casa, así que estamos muy agradecidos con ellos por habernos recibido también. Para nuestra visita final, volvimos al refugio con el objetivo de completar la plantación que habíamos comenzado y cerrar el proyecto de manera responsable. Ese día nos enfocamos en terminar de colocar las plantas que faltaban y en reorganizar algunos espacios para que crecieran en mejores condiciones. Además, aprovechamos para implementar las nuevas herramientas y recomendaciones que la ABT nos había dado cuando lo fuimos a visitar. Gracias a esta orientación, comprendimos mucho más cómo preparar el suelo, cómo distribuir el riego y cómo evitar que las plantas se estresen durante su crecimiento. Aplicar estas indicaciones en el refugio nos permitió trabajar de manera más técnica y asegurar de que el esfuerzo colectivo tuviera un impacto real y sostenible. Una de las cosas que nos enseñaron en la ABT, y creo que es la que más rescatamos, la que implementamos, fue, por ejemplo, la colocación de un tutor, porque los árboles que plantamos nosotros son sí o sí, y tienen tendencia a crecer dobladas, entonces el tutor sirve para poder, que es una especie de palo que se pone en la planta y se atan las dos juntas para que la planta pueda crecer firme, recta y no se caiga y no se seque. También nos enseñaron un sistema de riego que consiste básicamente en poner una botella de agua y hacerle pequeñas incisiones para que el agua caiga lentamente, pero la planta esté constantemente hidratada. Y acá en las imágenes se puede ver cómo colocamos el tutor a cada planta, cómo también tiene las maderas, que como pueden observar que estos son los pallets que eran basura en el refugio y nosotros la reutilizamos. Y también se puede acá ver el sistema de riego y más tutores que pusimos alrededor de todas las plantas que plantamos. Ahora voy a explicar brevemente cada etapa que tuvimos durante nuestro proyecto y las herramientas que nos ayudaron muchísimo en la planificación y a llevar a cabo lo que fue nuestro trabajo. Comenzamos con la etapa 1, que fue empatizar. En la etapa empatizar
Comenzamos utilizando herramientas de análisis como el árbol de problemas, lo que nos permitió identificar de manera ordenada y objetiva las problemáticas relacionadas con la sobrepoblación de animales callejeros. A través de esta técnica pudimos distinguir las causas principales, las consecuencias y cómo éstas afectaban tanto a los animales como a los espacios que lo albergan. Este ejercicio nos ayudó a comprender que la sobrepoblación no solo implica una gran cantidad de animales en las calles, sino también dificultades sanitarias y de cuidado dentro de los refugios que intentan atenderlos. Seguimos con la etapa 2, que es definir. En la etapa de definir, reorganizamos toda la información que habíamos reunido previamente y comenzamos a tomar decisiones concretas sobre qué problemáticas íbamos a abordar y de qué manera lo íbamos a hacer. Luego de analizar el árbol de problemas y revisar las distintas problemáticas que podíamos llegar a encontrar en el refugio, notamos que si bien habían varias necesidades urgentes, una de las que más afectaba el bienestar de los animales era la falta de sombra. Esta carencia generaba incomodidad, estrés por el calor y aumento de riesgo de enfermedades asociadas a la exposición del sol, especialmente en un entorno donde muchos de los animales permanecen al aire libre. A partir de esta reflexión, definimos que nuestra intervención debía centrarse en generar espacios de sombras reales y sostenibles, capaces de beneficiar a los animales a largo plazo. Esto nos llevó a la idea de implementar un plan de plantación de árboles no solo con un aporte estético o ambiental, sino como una solución estructural que pudiera mejorar las condiciones del refugio de manera permanente. La sombra natural ofrecida por los árboles resultó ser la opción más viable, ecológica y económica, considerando las limitaciones del lugar. Y como se puede observar en estas dos imágenes, podemos ver claramente que los árboles son casi inexistentes y estas fotos tomadas son estratégicas porque son los lugares donde los animales más frecuentan su día a día. Si bien el lugar es amplio y tiene más verde y tiene algunos árboles, están alejados de las casas los lugares donde suelen darles de comer a los animales. También quiero destacar que en nuestra primera visita tuvimos al llegar pudimos notar e identificar muchas problemáticas que había en el refugio, como la mala distribución de los lugares donde duermen los perros, la falta de recursos, quizás también la salud de los animales. Notamos que había muchos animales enfermos, muchos animales con discapacidades, muchos animales con lastimaduras. Entonces había muchas problemáticas que queríamos abarcar, pero también por un tema de recursos de nuestra parte, y también quizás la primera problemática que quisimos solucionar fue la distribución del área donde están los perros, y no pudimos hacerlo porque nos pasaron un presupuesto de construcción muy fuera de nuestro alcance, entonces pasamos a hacer lo que fue la plantación de árboles para mejorar la calidad de vida de los perros sobre el calor que sufren. En la etapa 3 tenemos idear. Como parte de la etapa de definir que se une, elaboramos un árbol de soluciones, una herramienta que nos permitió organizar de manera estructurada todas las posibles alternativas para abordar la problemática principal del refugio. Este árbol nos ayudó a visualizar las opciones que teníamos disponibles, clasificar sus ventajas y desventajas y comprender qué implicaba cada una en términos de recursos, tiempo y viabilidad. Fue un proceso que nos permitió ir más allá de la simple observación, guiándonos hacia una toma de decisiones más fundamentada. En esta fase también contamos con el apoyo y las sugerencias de nuestros compañeros, quienes participaron activamente y nos propusieron ideas y compartieron sus experiencias. Uno de los aportes más importantes fue la recomendación sobre qué especies de árboles podíamos plantar, cuáles serían las más adecuadas para plantar en el refugio, y ellos tomaron en cuenta factores como el clima de la zona, el tipo de suelo, la velocidad de crecimiento y la cantidad de sombra que podía ofrecer a largo plazo. Gracias a estas observaciones colectivas de nuestros compañeros, pudimos descartar algunas opciones que, aunque parecieran útiles, al principio no eran las más convenientes.
En la primera imagen se puede ver cómo cada cartelito fue escrito por cada uno de nuestros compañeros y nos sugirieron diferentes tipos de árboles que podían ser más frutales, que podían dar más sombra a largo plazo. La colaboración de nuestros compañeros fue muy clave para fortalecer el proyecto porque sus sugerencias ampliaron nuestra perspectiva y nos permitieron evaluar aspectos que inicialmente quizás no habíamos considerado. Y así el árbol de soluciones también no solo nos sirvió como un esquema organizativo, sino que también se convirtió en una guía para comparar las alternativas y seleccionar la que realmente respondía a las necesidades del lugar. Estas herramientas, como el árbol de problemas, el árbol de soluciones y la retroalimentación en grupo, nos ayudó a desarrollar el proyecto de una manera mucho más completa, estratégica y fundamentada. Gracias a estas herramientas logramos definir una solución coherente, sostenible y adecuada a las condiciones reales del refugio. Y nos aseguramos de que nuestro trabajo estuviese muy bien orientado desde el principio. Tenemos como último la etapa final, que es prototipar. Y en esta última etapa del proyecto, con todas las ideas ya claras y los planes bien definidos, pasamos a la acción y llevamos a cabo la plantación de árboles en el refugio Angelitos de Edgar. Quiero aclarar que antes de haber ido a la ABT, nosotros ya habíamos plantado los árboles. Ya habíamos plantado los árboles, pero quisimos ir a la ABT para asegurarnos de que lo habíamos hecho correctamente y que las plantas que nos restaba por plantar, lo íbamos a hacer correctamente y iban a crecer seguras. Esta fue la fase más práctica y tangible de todo el trabajo, donde todo lo planificado previamente se tradujo en resultados concretos. Antes de comenzar, revisamos nuevamente cada detalle. Seleccionamos cuidadosamente los lugares donde íbamos a terminar de plantar, tomamos en cuenta la exposición del sol, la distribución del espacio y la comodidad de los animales. También preparamos el terreno, ya con los conocimientos que nos habían dado en la ABT, cavamos hoyos necesarios y nos aseguramos de que el suelo estuviera listo para las plantas, de manera que pudiesen crecer fuertes y saludables desde el primer momento. Una vez finalizada la primera plantación que realizamos, nos enfocamos en la recolección de fondos, que esta etapa igual fue muy importante para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Si bien la recolección de fondos no fue quizás tanto lo que esperábamos, pudimos notar que si bien hay personas que se interesan por la ayuda y colaboran de manera honesta, también hay personas que no se interesan, les da igual, entonces hay como una división de pensamientos que en lo personal para mí fue decepcionante. Pero bueno, como mencioné anteriormente, no podemos obligar a las personas a tener actitudes o a tener ciertos pensamientos de empatía. Sin embargo, los recursos que pudimos juntar fueron destinados no solo a la adquisición claramente de plantas y materiales, sino también a cubrir necesidades futuras relacionadas con el mantenimiento de los árboles y la mejora general del espacio. El trabajo en conjunto de todo el grupo, desde la planificación hasta la ejecución, nos permitió ver de manera concreta cómo un proyecto bien estructurado puede generar un impacto real y duradero, y que el proyecto pudiera continuar beneficiando al lugar incluso después de que nuestra participación se terminase. Esta última etapa consolidó todo nuestro aprendizaje y esfuerzo y nos mostró que la combinación de análisis y acción práctica puede transformar una idea en resultados concretos y sostenibles. Ahora, como último punto de este video, voy a hacer el análisis crítico de todo mi proyecto y de mi ensayo. Para comenzar, tenemos la introducción sobre el tema del proyecto, un contexto breve. El proyecto se desarrolló en el refugio Angelitos de Edgar como una respuesta a la creciente sobrepoblación animal en las calles de Santa Cruz de la Sierra. Debido al aumento de animales abandonados, los refugios se encuentran sobrepoblados, lo que genera dificultades y escasez para poder continuar su misión. La intervención del proyecto consistió en mejorar el entorno físico del refugio,
mediante la plantación de árboles, y el objetivo de esto fue generar sombra y un ambiente menos caluroso para los animales rescatados, ya que estos se encuentran expuestos a las olas de calor y cambios climáticos que suceden en la ciudad. Argumento principal presentado en el ensayo. La falta de sombra, recursos y espacio adecuado afecta directamente al bienestar físico y emocional de los animales rescatados. Es por ello que acciones ambientales realizadas con y para la comunidad pueden mejorar significativamente su calidad de vida. ¿Cuáles son los conceptos desarrollados? Tengo diferentes conceptos que usé durante la realización de todo mi ensayo y algunas palabras son negligencia, que es la desatención de las propias obligaciones o descuido en el cumplimiento de las reglas, es decir, una directa voluntad de omitir o retardar la acción debida. Se trata más bien de una situación culposa, inercia y falta de cuidado. Tenemos también el abandono de mascotas, que el abandono de mascotas es la acción de dejar un animal doméstico sin cuidado, supervisión ni responsabilidad, rompiendo el compromiso de protección que su tutor asumió. Implica desentenderse de sus necesidades básicas, ya sea como alimento, agua, refugio, atención médica y afecto, y dejarlo totalmente desamparado en la calle. Otra palabra que se usó mucho en mi ensayo fue la sobrepoblación animal, que es un estado en el que la cantidad de una especie, en este caso perros o gatos, excede la capacidad de carga en su ecosistema, agotando los recursos y causando problemas de salud, maltratos y conflictos para los propios animales y el medio ambiente. Tenemos la responsabilidad animal, que es el compromiso que asume una persona a cuidar un animal, garantizando su bienestar físico y emocional. Implica proveer alimento, agua, refugio, atención veterinaria, importantísimo, compañía, protección y un entorno seguro, además de evitar situaciones que pongan en riesgo su vida o salud. Pasamos a criterios del análisis. ¿Qué estándares están presentes? En mi ensayo pude encontrar que hay claridad, que se identificó claramente el problema principal, la exposición al sol, la falta de sombra natural y la saturación de refugio. Un ejemplo claro puede ser la precisión, una de las precisiones que utilicé fue los refugios se encuentran saturados y los voluntarios sobrepasados. Donde la claridad existió al momento de conocer por primera vez el refugio y observar la cantidad de animales que había. Pero la falta de recursos era innegable. Era claro ver lo que estaba pasando alrededor. También encontré precisión, que se delimitó el enfoque específicamente al bienestar animal, la influencia del clima extremo en la salud física y emocional de los perros. Esta precisión permitió elaborar soluciones concretas como plantación de árboles, etc. Una de las proposiciones que utilicé fue: los perros de la calle se exponen a parásitos, infecciones, olas de calor y desnutrición. Tomamos precisión a la hora de decidir cuál iba a ser la problemática que íbamos a trabajar, y el calor y la exposición total en la que estaban los perros en el refugio nos hizo decidirnos por abarcar esta problemática y solucionarla con la plantación de árboles. También encontré relevancia que la problemática estuvo directamente relacionada con necesidades urgentes del refugio. No se trabajaron aspectos secundarios, sino aquellos que afectaban la vida diaria de los animales. Una de las preposiciones que utilicé fue: la infraestructura inadecuada agrava el estrés animal. Conectando con la anterior precisión, con esta, quisimos darle relevancia al ambiente en el que estaban viviendo los animales, día a día, y a qué estaban expuestos para saber cómo podíamos buscar una solución que perdure en el tiempo. También encontré coherencia, que la propuesta que tuvimos para solucionar fue la plantación de árboles, recolectar materiales, apoyar con limpieza al principio. Se alinea lógicamente con el diagnóstico, que es calor extremo, falta de sombra y recursos muy limitados. Una proposición que utilicé fue: proyectos comunitarios pueden mitigar el problema. Creo que nuestra propuesta como grupo fue muy acertada porque abarcaba de lleno el problema principal, que era el calor que sufrían los animales. Era coherente con la problemática central. Pasamos a la dimensión lógica. Como primer punto tenemos propósito del mensaje. El propósito principal del proyecto
personalmente fue mejorar las condiciones de vida de los animales del refugio mediante acciones prácticas, sostenibles y duraderas. Se esperaba generar conciencia sobre el abandono animal, sensibilidad ante el sufrimiento que se ve, pero no se sensibiliza en la calle. Y también quería dejar una huella en este lugar, algo que dure y sea útil por mucho tiempo para los animales. Si bien es un trabajo difícil cuando menciono querer concientizar a las personas sobre esta problemática, como mencioné anteriormente sobre la falta de apoyo innegable que hubo a la hora de recolectar fondos, porque no podemos cambiar o obligar a las personas a actuar de cierta manera. Con mi ayuda y la de mis compañeros quisimos dejar un cambio en este refugio que en el futuro sea para bien. Pasamos a las preguntas esenciales, que son ¿por qué existe sobrepoblación en refugios urbanos? ¿Cómo afecta el clima extremo de Santa Cruz a los animales de refugio? ¿Qué acciones pueden mejorar su bienestar físico? ¿Por qué existe sobrepoblación y abandono en zonas urbanas? ¿Cómo influye la falta de sombra y estrés en su salud emocional? ¿Se puede implementar soluciones con pocos recursos pero alto impacto? Pasamos a lo que es, ¿existen contradicciones lógicas? Sí, se detectan varias contradicciones sociales, como las personas que dicen amo a los animales, pero terminan abandonándolos cuando crecen, cuando enferman o cuando se vuelven un gasto mayor. Se critica el abandono, pero no se apoya las campañas de esterilización, adopción ni donaciones a refugios. La mayoría de las personas por estética prefieren comprar perros de raza para adoptarlos. Por otro lado, otra contradicción que noté fue que yo tenía una idea de cómo era el refugio antes de conocerlo. Creía que era un espacio mucho más cuidado y que los animales vivían en mejores condiciones, lo que fue totalmente erróneo a la hora de tener mi primera visita, y me di cuenta que quizás lo que se ve en las redes sociales no es lo que es en verdad el refugio, estar ahí y verlo con tus propios ojos. Argumentos lógicos. Los árboles reducen temperatura ambiental y disminuyen la deshidratación y golpes de calor. Las acciones, así sean pequeñas pero realizadas en conjunto, pueden generar consecuencia importante que cause bienestar. Cuando los animales están cómodos y tranquilos, su comportamiento mejora y se reducen peleas, estrés y agresividad. La sobrepoblación animal es finalmente el resultado de la falta de esterilización, abandono y reproducción no controlada. Conclusión general desde la dimensión lógica. Se concluye mediante el análisis de la dimensión lógica que la causa principal del malestar en los animales es la exposición prolongada al sol, combinada con sobrepoblación. Haber colaborado con la plantación de árboles produjo cambios efectivos ante esta problemática. La comunidad funciona como un agente de cambio y exponer las problemáticas provoca empatía, la cual permite oportunidad de involucrarse a quienes buscan generar un cambio. Las acciones simples pero con voluntad pueden cambiar el entorno de un ser vivo que no tiene voz, pero sí alma. Cabe recalcar que nosotros como grupo somos muy conscientes de que quizás nuestra ayuda no es rápida, que quizás el tiempo largo que tarden en crecer los árboles, los animales van a seguir sufriendo este calor, y no podemos solucionarlo de manera rápida aunque quisiéramos, pero sabemos que en el futuro, cuando estos árboles que plantamos generen sombra, los perros van a estar mucho mejor, mucho más cuidados de lo que es la exposición al sol, y van a estar muy agradecidos. Pasamos a la dimensión sustantiva. ¿Cuáles son las preposiciones que pueden sustentarse? Una de ellas es 8 de cada 10 perros tienen dueño y hogar, pero al mismo tiempo son echados a la calle durante el día, lo que da lugar al incremento de mordeduras, contraer enfermedades y hasta casos de rabia. Estos animales prácticamente son abandonados y sobreviven de alimentos que encuentran en la basura, conviviendo con perros callejeros y con exposición a enfermedades. Creo que esta preposición se puede sustentar prácticamente viendo en la calle la cantidad de animales que hay. Muchas veces uno se puede encontrar animales que buscan basura para poder comer. Eh, Claramente muchos animales de los que están en la calle están enfermos, no tienen vacunas, la mayoría debe tener rabia o enfermedades que contraen de la calle misma. Y eso no solamente afecta a otros animales
que se pueden contagiar entre sí, sino que también es un peligro para nosotros como humanos que podemos sufrir en la calle mordeduras o demás cosas más graves. Personalmente, yo me he encontrado con animales en la calle que son agresivos por el simple hecho de que uno pasa y te quieren morder. Entonces, eso es un riesgo que corren los perros mismos y nosotros. Otra preposición es tener un dueño no garantiza para nada una tenencia responsable. Esto se puede sustentar, como mencioné anteriormente, que hay muchos perros que tienen un hogar, tienen un lugar donde dormir y quizás tienen un dueño que les dé de comer, por así decirlo, pero no tienen el cuidado necesario. Tienen donde dormir, pero viven en la calle la mayoría del tiempo, están con perros que quizás están enfermos, como dije, entonces eso no es un cuidado eh, efectivo. No solamente tenés que darle de comer o un lugar donde dormir a los animales, sino también tenés que cuidarlo constantemente y mantenerlo seguro. Otra proposición puede ser: la carencia económica minimiza el impacto de los rescates. No existen los recursos para sacar a más animales de la calle. Ahora el enfoque está en brindar una atención óptima a los que están en los refugios. Esto se puede sustentar, como mencioné, en el refugio en el que trabajamos, que si bien la intención está y tienen más de 300 perros albergados, se puede ver, y dicho por las mismas palabras del dueño, que los recursos económicos no son lo suficientes para poder cuidar correctamente a los 300 perros que tienen. Entonces no tienen posibilidades de poder seguir albergando más perros de la calle, porque eso no cambiaría absolutamente nada. Los perros seguirían viviendo en malas condiciones como en la calle, solamente que cambiaría el lugar donde van a dormir. Pasamos a afirmaciones que sustentan el mensaje. Cada perro que duerme bajo un automóvil, que busca refugio entre los desechos, es una muestra de que la falta de conciencia y empatía que aún persiste. La manera en la que tratamos a los animales refleja con maldad nuestra propia humanidad, y su abandono evidencia los vacíos emocionales y morales que aún persisten en la sociedad. Frases que no tienen sustento en el mensaje, pero se pueden comparar. Una de las frases que utilicé en la realización de mi ensayo fue: la relación entre los seres humanos y los animales refleja la manera en la que vemos la vida, porque al final proteger, aliviar y dar esperanza no solo fueron los objetivos del proyecto, sino también una lección de vida. Este proyecto personalmente no solo lo realicé con la finalidad de obtener una nota. A medida que el trabajo se llevaba a cabo, pude entender que como humanos tenemos propósitos en la vida y que un logro es ser una buena persona. Este trabajo personalmente me enseñó la importancia de no mirar a un costado y ver los problemas que hay en el mundo, la inmensa maldad que puede existir cuando se trata de animales y cómo una acción puede cambiar la vida de cientos de ellos. Se menciona que muchas personas ayudan a los animales por voluntad propia, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Aunque esta afirmación cuestiona los valores éticos y a la buena fe de los voluntarios, no se presenta un dato que sustente su comportamiento. No solo suponemos que parten de solo suponemos que parten de una motivación personal. De la misma forma, en el proyecto se podría comparar con la idea de que no todas las personas ayudan a refugios, ni todos entienden la complejidad del abandono animal. La comparación permite comprender mejor el valor de acciones voluntarias en diversos contextos sociales. Se podría creer que muchos grupos de estudiantes como nosotros solo realizan este tipo de proyectos por una recompensa académica, pero es una realidad que puede llegar a dejarnos una enseñanza personal. Personalmente a mí me hizo ampliar mucho más mi empatía, mis ganas de colaborar y también la tristeza que me puede dar las condiciones malas en las que viven la mayoría de los animales en Santa Cruz. Pasamos a la dimensión dialógica. Criterios sobre el tema. Em, la problemática de la sobrepoblación animal puede abordarse desde un ámbito social. El abandono de mascotas refleja una falta de responsabilidad
Culturalmente, persiste la idea de que los animales son reemplazables, y éticamente se evidencia la ausencia de empatía hacia seres vivos que sienten y dependen del ser humano. Aunque existen leyes que sancionan el maltrato y abandono, su aplicación es casi nula, lo cual crea una brecha entre las normas y la práctica real. El hacinamiento por calor en refugios genera condiciones complejas, estrés y problemas anímicos en los animales, especialmente en un clima extremo como el de Santa Cruz. Además, la falta de infraestructura y de sombra aumenta el sufrimiento físico de los animales. Análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. Nuestro pensamiento principal al iniciar el proyecto estaba relacionado únicamente con la sobrepoblación callejera, pero al conversar con los encargados del refugio y ver las instalaciones, se comprendió con la opinión de ellos que la raíz era la mala distribución de jaulas, la falta de sombra, la insuficiente alimentación y carencias de medicamentos, en definitiva, la falta de recursos para mantener a los animales en un lugar habitable. Conversar con los dueños del refugio permitió confrontar la idea romantizada del rescate animal con la realidad. Para ellos, el abandono es cotidiano, desgastante y emocionalmente pesado, ya que también para ellos es una decisión dura saber que no pueden ayudar a todos los animales que quisieran. Escuchar estas experiencias nos obligó a reformular creencias, aceptando que la empatía debe ir más allá del sentimiento, debe convertirse en una acción. Reconocimiento del otro. Cuando se trata de reconocer el trabajo de los demás, sí, existen muchas organizaciones de cuidado animal, especialmente en redes sociales, que aseguran tener refugios bien cuidados y que sus animales viven en condiciones buenas. Existen muchas veterinarias que piden colaboraciones económicas para ayudar a animales que rescatan y están en condiciones graves de salud, al igual que los refugios. También existen muchas campañas de adopción de perros que promueven esta acción, poniéndose de ejemplo ellos mismos. Sin embargo, no hay ningún sustento de que estas afirmaciones sean reales y que estas personas realmente cumplan con lo que prometen. ¿Se reconoce el valor de otros seres humanos y asimismo también del otro? Yo creo que sí. A través del proyecto personalmente reconozco a las personas que realmente ayudan, como el trabajo y dedicación principalmente de los dueños de refugio, tanto como las personas que ayudan. No es una tarea fácil montar algo tan grande como un refugio animal, y económicamente mucho menos. Es una muestra de amor inmensa hacia los animales. Y claramente no se trata solo de darles un lugar para dormir, como dije, es cuidarlos todos los días, alimentarlos, curarlos de enfermedades, simplemente estar para ellos. Y es algo que vimos en cada visita. También cabe recalcar que como nosotros vimos durante todas nuestras visitas muchos grupos de estudiantes de la NUR o de otras universidades que también decidieron trabajar eh, el tema de los animales, que eso nos sorprendió mucho y también nos llenó de inspiración porque nos sentimos que no éramos los únicos que queríamos ayudar en este problema, sino que había muchas personas como nosotros que pensaban igual. También, más allá del dueño y de las personas que trabajan en el refugio, vimos a muchas personas que cada sábado, que eran los días que nosotros íbamos al refugio, iban sin falta a ayudar voluntariamente, sin afán de absolutamente nada, ni grabar nada en las redes sociales, solamente iban a querer ayudar y colaborar y eso nos gustó mucho y nos inspiró también. Somos en tanto dialogamos, verificamos la veracidad de nuestros pensamientos con otros. El diálogo nos permitió contrastar nuestras creencias iniciales con nuevas experiencias. Antes de hablar con los cuidadores del refugio, pensábamos que el problema era principalmente el abandono a la calle. Sin embargo, la conversación reveló que las condiciones externas también generan sufrimiento. Como mencioné anteriormente, un pensamiento que tenía era que el refugio estaba en mejores condiciones por lo que se veía en las redes. Pensé que los animales estaban más cuidados, no me imaginé que estaban tan heridos, algunos tan desnutridos, y tenía una percepción de refugio buena. Y cuando fui por primera vez me di cuenta de que no era para nada así, que la situación era
mucho más grave de lo que pensaba que podía llegar a ser. Pasamos a la dimensión contextual. ¿Cuál es el contexto en el que se hace este análisis? El contexto del análisis es el abandono animal y la sobrepoblación de perros en Bolivia, especialmente en Santa Cruz. El refugio Angelitos de Edgar fue el escenario principal del proyecto. En ese lugar, los principales problemas que tenían era la falta de recursos, el mal cuidado de los animales, la falta extrema de sombra y la mala distribución del lugar en sí. A medida que avanzábamos con las visitas, tratamos de ayudar lo más posible como limpieza, ya sea de platos, como hasta basura, que podrían ser maderas, para evitar que los animales se lastimen. Cuando comenzamos con la plantación de árboles también fue un reto, porque teníamos que elegir los lugares adecuados para generar sombra y no equivocarnos. El análisis y las ideas reflejadas son parte de todo en una situación. ¿Cómo se toma en cuenta toda una realidad? El análisis reconoce que la realidad del refugio era consecuencia de muchas fallas previas en la sociedad. Dueños irresponsables, venta informal de animales, débiles campañas veterinarias y poca fiscalización municipal. Una de las principales ideas que tuvimos fue querer distribuir mejor el espacio de las jaulas, pero tuvimos muchas complicaciones a la hora de querer plantearlo con el dueño, el cual nos dio una cifra que estaba fuera de nuestro alcance para construir jaulas, alrededor de más de 60.000 bolivianos, una cifra inalcanzable, al menos para nosotros como estudiantes. Así que optamos por nuestra segunda idea y la que finalmente se llevó a cabo, que fue la falta de sombra, que también era parte de una infraestructura insegura y generaba hacinamiento. Y se tomó en cuenta no solo el bienestar físico de los animales, sino también el desgaste emocional de los voluntarios y las consecuencias sanitarias para la comunidad. Personalmente, sí, el hecho de que no haya árboles nos hizo sufrir un poco más el calor porque no había sombra. Entonces, cuando tuvimos que realizar la plantación de árboles, fue tener el sol chocante en nuestro rostro casi las 2 horas que nos pasamos en el refugio cada día. Entonces sí, eso nos cansó mucho más y ni hablar de que si nosotros sufrimos eso y lo podemos decir, los animales lo deben sufrir muchísimo más y son seres que no pueden decirlo. ¿Existe una estructura y contexto que determina la validez del análisis y las ideas? Verificar el problema real del grupo focal. Sí, existe un contexto que valida el análisis presentado. Bolivia cuenta con leyes de protección animal, que es la Ley 700, que prueban que legalmente el problema es reconocido, pero su aplicación no es respetada porque la problemática es aún visible. Los datos estadísticos de la OMS y medios nacionales confirman la sobrepoblación canina como un problema de salud pública y las observaciones directas del grupo focal evidencian condiciones insalubres, jaulas mal distribuidas, falta de sombra y estrés ambiental. Gracias a estos elementos se puede comprobar que el problema del refugio no es irrelevante, sino observable. La validez del proyecto radica en que las soluciones propuestas responden directamente a la problemática identificada en el análisis del campo. Respecto a la época, es evolutiva, es decir, las ideas cambian de acuerdo en el tiempo, la problemática tiene soluciones. La problemática sí evolucionó porque la percepción social hacia los animales ha cambiado con el tiempo. Antes eran vistos únicamente como objetos utilitarios, como seres que podían ayudar en trabajos o a personas con discapacidad. Por eso mismo menciono muchas veces que cuando el animal ya no sirve, deciden abandonarlo. En la actualidad es muy diferente hoy esto porque existe un reconocimiento internacional de sus derechos. También hay campañas y grupos que apoyan y priorizan el bienestar animal. Creemos que la propuesta de plantar árboles también evoluciona la idea tradicional del refugio, integrando la sostenibilidad ambiental y el bienestar emocional de los animales. Por lo tanto, sí, las ideas cambian porque la sociedad evoluciona constantemente y la información se difunde y aumenta la empatía en las personas.
¿La sociedad condiciona cómo se percibe la realidad y el desarrollo de las ideas? Sí, la sociedad condiciona cómo se percibe la realidad. Es común ver, en especial zonas urbanas, animales callejeros que son ignorados y no reciben la más mínima ayuda ni aunque sea de alimento. Esto muestra claramente la falta de empatía en las personas y cómo ignoran la problemática como si no existiera. La sociedad es la única que determina cómo será apreciada una problemática y también la única capaz de resolverla cuando se trata de animales. En conjunto, se pueden generar grandes cambios, pero si solo es una persona la que busca el cambio, será lo suficientemente complejo y hasta imposible de abarcar la problemática completa. En cambio, si existe una mayor colaboración, como proyectos como el nuestro, que pueden ser más valorados, eh, personalmente yo quisiera poder ayudar a cada animal que veo abandonado y me genera una profunda tristeza saber que no tengo los recursos para poder hacerlo. Y también reconocer que este trabajo es algo que se realiza en grupo. Una sola persona es casi imposible de abarcar. La cultura condiciona todo el análisis y la elaboración de la idea, por lo tanto, esto es consecuente con lo anterior. Las soluciones se las realiza según la realidad del lugar. La cultura boliviana condiciona directamente el análisis y las soluciones del proyecto. En muchas regiones del país, los animales son tratados como guardianes, no como seres de compañía, lo que genera desinterés total hacia su bienestar. Además, culturalmente se permite que los perros deambulen sin supervisión, lo cual produce una sobrepoblación en las calles. Por ello, el proyecto se adaptó a esta realidad. En lugar de soluciones costosas como techos industriales, algo que estaba, como mencioné anteriormente, fuera de nuestro presupuesto, se optó por la plantación de árboles, que responde al clima local y requiere poco mantenimiento. Y ahora pasamos a la última dimensión, que es la pragmática. Proposiciones directas, pensamientos propios o indirectas, pensamientos de otros que tiene el autor al hacer afirmaciones. Yo opino que las personas no son conscientes del daño que causan por su maldad hacia los animales. Los consideran simples objetos o cuidadores y no les toman el más mínimo aprecio. Es una realidad que cuando estos dejan de cumplir su labor o dejan de gustar, son desechados y abandonados. Y en esta situación lo que genera esto genera una sobrepoblación en las calles. Algunos llegan a ser rescatados, pero no dejan de sufrir el estrés de encontrar una nueva familia o padecer enfermedades. Una opinión que pude agregar de un especialista es, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen cerca de 200 millones de perros callejeros en todo el mundo y una cantidad aún mayor de gatos callejeros. Eh, Otra es, si una persona adquiere una mascota, ya sea adoptada o decide comprarla, tiene que ser totalmente responsable. No es que mi mascota crece, ya no me gusta y me deshago de ella, botándola en la calle y que se las arregle. Un pensamiento que muchas personas pueden llegar a tener, lamentablemente. Muchas gracias, espero que le haya gustado a la licenciada. Este trabajo lo hicimos con mucho cariño, nos dejó una enseñanza muy grande personalmente y estoy segura de que mis compañeros también. Disfrutamos mucho todo el trabajo y aunque no voy a mentir, fue duro, quizás porque muchos vivíamos lejos, también hubo muchos gastos. Creemos que va a valer la pena cuando podamos ver esos árboles crecidos y que los animales puedan vivir en muchas mejores condiciones. Y deseamos de todo corazón, en especial que Refugio Angelitos de Edgar pueda tener muchos más recursos en el futuro y muchas más personas que quieran ayudar. Muchas gracias.